Buenas noches, hermanos. Les voy a rogar que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Hoy día vamos a continuar nuestra exposición del Evangelio de Juan y vamos a exponer los versículos del 10 al versículo 18. Sí, Juan capítulo 7, del versículo 10 al versículo 18. Juan capítulo 7, del versículo 10 al versículo 18. Pero como siempre, hermanos, les voy a pedir que hagamos una oración juntos, ¿sí? Señor, te agradezco esta noche, este regalo que tú nos das de reunirnos para aprender más de ti, para conocerte más. Te ruego, Dios, misericordia, especialmente por mí, para tener la capacidad, Señor, de instruir a tu iglesia, exponer tu palabra de manera fiel, de manera profunda. Que sea, Señor, tu palabra convenciéndonos, consolándonos, corrigiéndonos, Señor, animándonos también. Danos, Señor, sabiduría a través de la exposición de tu palabra, alumbra nuestros ojos. Te agradezco este tiempo que tú nos regalas, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermanos, Juan 7, versículo 10 al versículo 18. Vamos a ver el día de hoy en la vida de Jesucristo y como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo específicamente, cuán importante es la doctrina, cuán importante será la doctrina. Vamos a leer, sí, Juan capítulo 7, versículo 10 al versículo 18. La palabra del Señor dice así: Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, como ya les he adelantado, hoy día vamos a hablar acerca de la importancia de la doctrina. Y cuando utilizo esta palabra doctrina, muchos predicadores tienen miedo de utilizar esa palabra porque en muchos lugares la doctrina es una mala palabra en cierta manera. A mucha gente le parece que la doctrina suena a algo pesado, algo feo. En muchos lugares la doctrina es algo que debemos subestimar, es algo que despreciar. En muchos lugares la doctrina, como he mencionado, es mala. Tú empiezas a estudiar la Biblia en muchas iglesias, puedes tú empezar a estudiar la Biblia, empezar a conocer de manera sistemática qué es lo que la palabra de Dios enseña. Y mucha gente te va a acusar de empezar a dividir la iglesia quizás, de empezar a causar pleitos. Y esto es uno de los motivos por los cuales en muchos lugares la doctrina específicamente es despreciada y también es subestimada. La doctrina en muchas iglesias no es importante. Es vista como algo pesado, como ya dije, es vista como algo incluso malo. Ahora, hermanos, vivimos épocas bastante complicadas porque si bien hay una aversión contra la doctrina dentro de muchas comunidades cristianas, la verdad es de que también sufrimos otro problema. Y es de que la gente no sabe discernir qué es la doctrina correcta de la incorrecta. La gente, literalmente, los cristianos o muchas de las personas que se congregan en iglesias cristianas, no saben cómo identificar a los verdaderos maestros de los falsos maestros. No saben cómo identificar a los verdaderos pastores de los falsos pastores. Para mucha gente, cualquier persona que se pare en el púlpito ya es pastor, ¿sí? Para mucha gente pasa eso. Para mucha gente, simplemente porque el que esté en el púlpito tenga una buena oratoria y juegue con tus emociones y te cause ciertas emociones, entonces ya significa que es un buen predicador, significa que es un buen maestro. Simplemente porque tenga una buena retórica, simplemente porque sepa hablar en público, simplemente porque sepa manejar algunas multitudes, entonces ya lo consideran como alguien correcto, como alguien a quien seguir, como alguien el cual puede ser considerado un buen pastor o un buen maestro. Y hermanos, vivimos en una época en la que existen muchos problemas en muchas iglesias, específicamente por esto.
La gente tiene una aversión contra la doctrina y no sabe cómo identificar la doctrina correcta. No sabe cómo identificar a los pastores verdaderos o a los maestros verdaderos. Y no sabe cómo confrontar y no sabe incluso qué hacer al toparse con los falsos maestros, aunque como ya he mencionado, para mucha gente casi no hay falsos maestros, porque cualquier persona que se para a predicar ya es un pastor, ya es un maestro. Pero la doctrina es muy importante, hermanos. La doctrina es de suma importancia. Y no solamente la doctrina, sino el que ustedes sepan cómo reconocer la doctrina verdadera, esto es muy importante. Es más, Jesucristo nos va a decir en este mismo pasaje de que la diferencia de aquellos que están en el camino correcto y la diferencia con aquellos que están en el camino equivocado es el discernimiento que tienen acerca de la doctrina. Cómo reciben la doctrina, cómo evalúan, cómo es que reciben aquello que se les ha enseñado y cómo es que lo entienden, cómo es que lo disciernen. Jesucristo mismo nos va a decir eso en este pasaje. Y hermanos, estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan, capítulo 7, hermanos, tiene mucho que ver con la doctrina. Como vamos a ver en un momento, vamos a comenzar este capítulo. Es más, Jesucristo ya ha tenido una confrontación con sus hermanos porque él estaba predicando y su predicación no era bien aceptada. Pero vamos a continuar viendo a Jesucristo predicando, e incluso este capítulo 7 va a terminar alabando la doctrina de Jesucristo y su enseñanza. Y en este pasaje específicamente vamos a ver eso, hermanos. Vamos a ver cómo reconocer la doctrina correcta, cómo reconocer a aquellos que verdaderamente están predicando la palabra de Dios de manera correcta y cuán importante es esto, ¿sí? Ahora, déjame explicarte un poco del contexto, dónde nos hemos quedado en la última exposición del Evangelio de Juan, ¿sí? Esto es muy importante que reconozcamos, como siempre hacemos, para interpretar un pasaje de la Escritura de manera correcta, siempre debes ponerte en el contexto. Y como saben, estamos en una fiesta muy importante para los judíos. Literalmente hemos comenzado viendo el capítulo 7, versículo 1 en adelante, en la cual se nos ha presentado de que estaba muy cerca la fiesta de los tabernáculos. Una de las fiestas más importantes dentro del pueblo judío, dentro de esta nación. Una fiesta por la cual todos los hombres judíos tenían por mandato, por ley de parte de Dios, viajar a Jerusalén y hacer diferentes ceremonias las cuales se habían mandado en el Antiguo Testamento. Pero hemos visto de que estamos en el contexto de esa fiesta, y vamos a hablar más de esa fiesta más adelante, pero ha sucedido algo bastante importante comenzando este capítulo, y es el rechazo que Jesucristo recibió, no solamente ya de las multitudes, como hemos visto en semanas pasadas, no solamente de los líderes judíos, como también hemos visto en el primer pasaje de este capítulo, sino que Jesucristo también estaba siendo negado y estaba siendo rechazado por sus propios hermanos. Y sus hermanos van a acercarse a Jesucristo con una incredulidad, como la hemos presentado la semana pasada, bastante provocativa y bastante atrevida. Porque ellos, sabiendo de que Jesucristo probablemente, yo estoy sinceramente muy seguro de que ellos sabían todas las controversias que Jesucristo había tenido en Galilea y de que había un montón de personas las cuales habían abandonado a nuestro Señor Jesucristo después de que Él había hecho un milagro que había afectado a miles de personas. Te puedo asegurar de que ese milagro lo hizo muy popular. Pero la realidad es de que después de ese milagro, como hemos visto terminando el capítulo 6, miles de personas terminaron abandonando a Cristo. Y al parecer los hermanos de Jesucristo utilizaron lo que le había sucedido a Cristo, y ahora que estamos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, en la cual iba a haber mucha gente en Judea, para provocar a Jesucristo y decirle: ve pues a Jerusalén y haz milagros allá. El que se quiera dar a conocer, el que quiera ser famoso, si quieres recuperar todas esas multitudes que se te han ido, entonces ve y haz milagros en Jerusalén, ¿sí? Justo como he mencionado, estamos en la fiesta de los tabernáculos, en la cual Jerusalén iba a estar llena de viajeros, llena de visitantes de todas partes del mundo de aquella época, judíos que iban a ir a Jerusalén, miles de judíos por día, y era una fiesta la cual duraba al menos 8 días, por ley. Y entonces estamos en ese contexto, en el cual los hermanos de Jesucristo, comenzando esta fiesta,
Le van a decir a Jesucristo, ve pues ya hazte conocer, haz más milagros si realmente quieres tener seguidores. Jesucristo les va a responder a sus hermanos, algo que hemos analizado la anterior sesión, y Jesucristo le va a decir a sus hermanos, yo no tengo por qué hacer lo que ustedes me dicen. De la misma manera que Jesucristo, no sé si se acuerdan, capítulo 2 del Evangelio de Juan, hizo lo mismo con María, ¿sí? Porque la verdad es de que María, la verdad es de que sus hermanos, ellos también necesitaban la salvación de Jesucristo, y ellos no tenían un trato específicamente especial respecto a la salvación que ellos necesitaban de parte de Cristo. Y Jesucristo estaba por encima de ellos. Si bien ellos lo habían visto como un hombre más, crecer al lado de ellos, comer, tener frío, dormir, pero Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, como hemos visto en este Evangelio. Y Jesucristo sí les va a poner en cierta manera un alto a ellos. Les va a decir, yo no voy todavía a esa fiesta, ustedes vayan. Y Jesucristo los va a confrontar a sus hermanos con algo muy importante. Como ustedes son del mundo, como ustedes son parte de aquellos que no me reciben, como ustedes son parte de aquellos incrédulos que no reciben mi mensaje, ustedes no tienen ningún problema, ustedes pueden ir a Jerusalén cuando se les da la gana. Pero yo, Jesucristo, les va a decir, no, yo no puedo ir a Jerusalén así nomás, porque la gente quiere matarme, porque la gente me odia. ¿Y por qué me odia? Porque Jesucristo tenía un mensaje bastante duro en contra del pecado. Y este es un detalle importante, hermanos. Porque en el contexto estamos en esa circunstancia en la cual los hermanos de Jesucristo le están diciendo, ve y haz milagros para recuperar más adeptos, más discípulos, para hacerte famoso. Y Jesucristo va a decir, no, un momento, aquí el problema no es de que yo me vuelva famoso, el problema es de que hay mucha gente que me odia. ¿Por qué? Porque mi mensaje es duro, porque yo testifico de que ellos están en pecado, porque yo doy testimonio de sus pecados. Jesucristo les va a expresar eso, la persecución que él estaba sufriendo, y va a terminar el pasaje como hemos visto la semana pasada, Jesucristo diciéndole a sus hermanos, ustedes vayan a la fiesta de los tabernáculos, yo todavía no voy. Ahora, como hemos leído desde el versículo 10, eso no significa por si acaso que Jesucristo no iba a subir a la fiesta de los tabernáculos. Es más, escucha, él tenía que subir a la fiesta de los tabernáculos. Escucha el versículo 10 una vez más. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ahora, aquí hay varias cosas, hermanos, que son muy importantes recalcar, ¿sí? ¿Por qué es que Jesucristo tenía que subir a la fiesta de los tabernáculos? Y lo voy a presentar, hermanos, como una obligación que Jesucristo tenía. Jesucristo no tenía la opción de ir o no ir. ¿Por qué? Hay una cosa que tenemos que recalcar y siempre recordar, hermano, y esto es importante, porque, como sabes, Jesucristo estaba siendo perseguido, odiado por los judíos. El mismo capítulo 7 comenzó diciendo que Jesucristo prefirió estar en Galilea porque sabía que los judíos lo estaban persiguiendo. Pero él aún así va a ir a la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque, hermano, Jesucristo tenía que cumplir toda la ley. Toda la ley. Y aquí encontramos dos cosas que son muy importantes. Que Jesucristo va a ir a la fiesta de los tabernáculos, escucha bien esto. Uno, para honrar a su Padre, porque su Padre, Dios mismo, es el que había mandado que todo hombre judío vaya a la fiesta de los tabernáculos. Y dos, para salvarte a ti y a mí, por si acaso. Jesucristo va a hacer todo ese viaje, aunque lo va a hacer en secreto al principio, pero va a obedecer, hermano, a esto. ¿Por qué? Uno, porque él va a honrar a su Padre. Y aquellos que quieren honrar verdaderamente a Dios, la forma de honrarlo es obedeciendo sus mandamientos, ¿o no? Y Jesucristo va a obedecer los mandamientos que Dios había dado. Él siendo un hombre, si bien era el Hijo de Dios, si bien hemos hablado de que Él es Dios mismo, pero Él se hizo hombre. Él era un judío, el cual tenía la obligación de cumplir la ley delante de Dios. Y Él va a cumplir esa ley. A pesar de la oposición, a pesar del rechazo, a pesar del peligro, Jesucristo va a estar dispuesto a obedecer la ley de Dios, para honrar a su Padre y, como he mencionado, para salvarte a ti y a mí. Porque no sé si te acuerdas, pero Jesucristo, para salvarte a ti y a mí, necesitaba ser un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Sabes qué significa eso? Significa de que Él tenía que cumplir la ley de manera perfecta, sin haber fallado ni una sola vez, ni un solo mandamiento. Y Jesucristo va a cumplir esto, como nos dice el apóstol Pablo, de que Él nació en la carne bajo la ley. Va a cumplir esto, ¿por qué? Porque Él tenía que hacerlo.
por su Padre, y tenía que hacerlo por ti y por mí, a pesar de los peligros, a pesar del rechazo, a pesar de que había gente que quería matarlo. Ahora, en segundo lugar, Jesucristo también va a ir a la fiesta de los tabernáculos, como vamos a ver en un momento, porque quiere enseñar, porque quiere seguir enseñando. Y eso, hermanos, es un detalle que voy a recalcar un poco más adelante, pero se los adelanto, porque como sabes, hemos visto en el pasaje anterior qué era lo que le estaba causando muchos problemas a Cristo. La enseñanza, ¿sí? Esto le estaba causando muchos problemas. Mientras hacía milagros, todos felices, que sea rey. Pero cuando se ponía a enseñar, ahí empezaban a haber problemas, porque como hemos visto, él testificaba muy fuerte contra el pecado de los hombres. Pero Jesucristo, como vamos a ver en un momento, vamos a ver de que Jesucristo va a ir a Jerusalén y va a estar dispuesto a ir, uno, para obedecer la ley por Dios, por ti, por mí, y dos, porque él quiere seguir enseñando. Quiere seguir enseñando y va a enseñar, como vamos a ver en los siguientes versículos. Pero lo que nos dice el versículo 10 es de que él va a ir al principio de manera secreta, ¿sí? Él va a ir no abiertamente. ¿Cómo hizo Jesucristo eso? Pudo haberlo hecho de manera sobrenatural. En otras ocasiones se encuentran los evangelios que se nos dice de que Jesucristo simplemente desapareció dentro de las multitudes. Sí, Jesucristo podría haber hecho de una forma sobrenatural eso. Quizás no fue necesario. Quizás simplemente él tuvo que viajar de manera solitaria desde Galilea hasta Judea. En aquella época estaban acostumbrados a viajar entre grupos grandes, con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos. Probablemente Jesucristo esperó que se vayan todos para luego él ir solo con quizás sus discípulos, eso sí podríamos decir. Pero lo que no se nos dan quizás muchos detalles, pero sí se nos dice de que él va a ir a esta fiesta y va a ir encubierto. Y después de esto se nos presenta en el versículo 11 de que había expectativa acerca de Cristo. Como hemos mencionado, que la fama de Jesucristo había crecido mucho. La fama de Jesucristo realmente estaba atrayendo miles de personas. Ahora, como hemos visto en el capítulo 6, la mayor parte de esas personas no la estaba siguiendo por los motivos correctos. Pero lo que sí es claro, hermanos, es de que había mucha expectativa de quién es este hombre, dónde está este hombre. Es más, el versículo 11 escucha lo que nos dice. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Hermanos, la gente tenía mucha expectativa de ver a Jesucristo. Jesucristo hasta este punto, hermanos, ya tiene más de 1 año y medio de ministerio. Ya tiene más de 1 año y medio de ministerio. Y como nos dicen los otros evangelios y como hemos visto en este mismo evangelio, hermano, Jesucristo estaba llamando mucho la atención por su predicación y también estaba llamando mucho la atención por los milagros que hacía. Tantas eran las multitudes que lo seguían que muchas veces Jesucristo no podía estar en las ciudades, no podía estar en los lugares donde la gente normalmente residía, sino que se tenía que ir al campo, tenía que irse lejos. En alguna ocasión Jesucristo mismo le va a pedir a Pedro, préstame tu barca para que yo me meta un poco al lago porque no había espacio, ni siquiera para que pueda predicar a las multitudes que le seguían. Entonces Jesucristo, hermano, ya había alcanzado mucha fama, mucho reconocimiento en cierta manera dentro del pueblo. Y es obvio que llegando a la fiesta de los tabernáculos, la gente iba a decir, seguro nos vamos a encontrar con él. Y aquí tú encuentras eso, de que esta gente no solamente ahora está yendo a la fiesta de los tabernáculos para cumplir la ley que Dios les ha mandado a cumplir y para celebrar esa fiesta que hemos visto la semana pasada, que significaba, que representaba, ¿se acuerdan? La salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo Dios los sostuvo a través del desierto durante 40 años y les proveyó todo lo necesario. Sino que la gente no solamente ahora está yendo a cumplir esta fiesta, no solamente está yendo a cumplir la ley que Dios les ha mandado, sino literalmente están yendo también porque quieren ver si se van a encontrar con Jesucristo. Quieren ver si se van a encontrar con aquel del cual tanta gente está hablando. Y hermano, en aquella época no era tan fácil, sí, hacerse famoso, no era tan fácil adquirir tanto reconocimiento. No había redes sociales donde miles de personas te pueden buscar y ver tu foto y puedes llegar así a mucha gente. No había eso. Sino que las cosas avanzaban de boca a boca, de boca en boca. Y Jesucristo resulta que ya está teniendo tanta popularidad que la gente literalmente quiere saber dónde está este en la fiesta. Y no solamente la gente común,
sino que nosotros encontramos en el versículo 11 que nos dice, y le buscaban los judíos. Esto, hermanos, es importante, porque aquí estamos hablando de los líderes judíos. Como hemos visto en la semana pasada, cuando Juan normalmente utiliza la palabra judíos, el término judíos, no se está refiriendo al judío común y corriente, sino se está refiriendo a los líderes judíos. Entonces tenemos probablemente al Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos, queriendo buscar a Jesucristo. Tenemos a los escribas, a los fariseos, buscando a Jesucristo. Y tenemos también a los saduceos, buscando a Jesucristo. Y hermano, esto es algo que el Nuevo Testamento y el apóstol Juan ya nos dijo. Jesucristo ya había llamado la atención bastante de los líderes de su época. Los líderes de su época estaban ya preocupados por quién es Él. Es más, hemos visto en el capítulo 4 de este mismo evangelio que Jesucristo decidió salir de Judea e ir a Galilea, y justo pasó por Samaria para encontrarse con la mujer samaritana, pero se nos dice en el capítulo 4 de que salió de Judea y se fue a Galilea. ¿Por qué? Porque sabía que los judíos ya estaban teniendo mucha preocupación acerca de quién era Él. Entonces vemos que había expectativa respecto a Jesucristo, pero también vemos, escucha, que había mucha confusión acerca de quién era Jesucristo en este pasaje. Escucha el versículo 12. Y todo esto, hermanos, es parte del contexto para lo que vamos a ver que Jesucristo nos va a decir en un momento. Escucha el versículo 12. Y había gran murmullo. La gente estaba murmurando, ¿sí? No estoy completamente seguro, si no me equivoco, Juan utiliza aquí la palabra gaguzo. Significa que la gente está hablando por debajo, ¿sí? La gente no está hablando muy abiertamente, porque como vamos a ver en un momento, tiene miedo. Pero la gente aquí está hablando acerca de quién será Él. Dice, había gran murmullo acerca de Él entre la multitud. Como les dije, estas multitudes no solamente están yendo a festejar la fiesta de los tabernáculos, sino están yendo porque quieren ver qué va a pasar con Jesucristo. ¿Qué va a suceder con Él? Tienen esa expectativa de encontrarse con Él. Pero nos encontramos de que había ideas diferentes acerca de Jesucristo y había gran confusión acerca de quién era Él. Porque se nos dice, había gran murmullo acerca de Él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, engaña al pueblo. La semana pasada hemos visto el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el segundo turno, y Jesucristo, hermano, va a preguntar literalmente a sus discípulos, les va a preguntar, ¿quién dice la gente que soy? Y hemos visto la semana pasada cómo mucha gente, hermano, tenía falsos conceptos acerca de Jesucristo. Y yo sinceramente creo que en estos dos grupos que se nos presenta en el versículo 12, personas que decían que era bueno y personas que decían que era malo, sinceramente yo creo que los dos grupos estaban probablemente mal. ¿Por qué? Porque había gente que estaba diciendo que era bueno, pero estaban diciendo que era un buen maestro, un buen profeta, un buen hombre que sana gente, ¿sí? Pero no estaban diciendo lo que realmente es Cristo, de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, como hemos visto en semanas pasadas. El evangelista Lucas nos va a presentar de que cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos, Lucas capítulo 9, ¿qué dice la gente acerca de mí? La gente va a responder, unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Elías, unos dicen de que eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Y hermanos, por si acaso, todas esas tres personas, esos tres grupos de personas, caían en personas que se podían considerar buenas, ¿sí? Pero como hemos visto la semana pasada en el segundo turno, ninguna de esas afirmaciones era correcta. Por más de que estaban poniendo a Jesucristo en algún tipo de estima, con algún tipo de respeto, ninguna de esas afirmaciones era suficiente para mostrar quién realmente era Jesucristo. Y Pedro va a ser el cual va a responderle a Cristo, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí no encontramos eso. Simplemente encontramos gente que dice, no, es bueno. En el Evangelio de Lucas nos vamos a encontrar con el joven rico, si no me equivoco, que también se va a acercar a Jesucristo y le va a decir, maestro, bueno. Y Jesucristo le va a tener que decir, un momento, solamente hay uno bueno, Dios es bueno, ¿sí? Entonces, sinceramente yo no creo de que estas personas que estaban diciendo de que Él era bueno, sean específicamente personas que hayan llegado al conocimiento de quién es Él. También por un motivo más, porque aquí se nos va a decir de que tenían miedo de hablar en público. ¿Por qué?
porque los judíos ya estaban persiguiendo a la gente, ¿sí? No solamente a Cristo, sino a aquellos que estén de acuerdo con Cristo. Normalmente siempre pasa eso. Y no normalmente, escucha, siempre pasa eso. La gente que odia a Cristo va a seguir también a aquellos, va a odiar y va a perseguir también a aquellos que siguen a Cristo. Y yo no creo que esta gente que está diciendo que es bueno específicamente sean verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a decirlo públicamente. No están dispuestos a defender a Cristo públicamente. Como vamos a ver más adelante en este mismo evangelio, en el capítulo 9 de este evangelio, nos vamos a topar con un hombre que verdaderamente va a encontrar quién es Cristo. Y él va a estar dispuesto a confrontar a los líderes judíos y de manera pública va a estar dispuesto a decir, él realmente es el Mesías. Pero esta gente no está actuando así, sino que por miedo se está callando, por miedo no quiere hablar muy fuerte para no crear controversias, para no crear problemas. Pero no solamente nos encontramos con estas personas, sino que también nos encontramos con personas que dicen que era un engañador. Escucha lo que dice, es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Algunos literalmente lo estaban tomando a Jesucristo como un falso maestro. Y ahora, esto es un detalle que debe llevarnos a todo lo que vamos a interpretar el día de hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos va a mostrar cómo identificar a un falso o un verdadero maestro. Porque hay personas las cuales lo están atacando literalmente de ser un falso maestro. Hay personas las cuales están diciendo de que él es un engañador. ¿Qué significa eso? De que es un papaco, es alguien que está trayendo sus propias ideas, está trayendo sus propios razonamientos, sus propias enseñanzas. Un engañador, literalmente en el contexto judío, significaba alguien que esté malinterpretando la Escritura, oyendo en contra de la Escritura abiertamente, desviando al pueblo de Dios respecto al camino que Dios le dio que debería seguir. Y tenemos, hermano, estas personas las cuales están diciendo también, no, él no es bueno, sino que él es un engañador, él está engañando al pueblo. Ahora, esto es importante también, ¿por qué? Porque Jesucristo, hermano, ya había tenido, como ya les dije, más de un año de ministerio. Y a pesar de todos los milagros, a pesar de todas las proezas que había hecho, a pesar de que en muchos casos ya había tapado la boca de mucha gente que lo atacaba, igual había personas difamándolo y diciéndole de que él era un engañador. Y el versículo 13 nos presenta de que en todo este grupo de personas que estaban murmurando ahí, será bueno, será malo, engaña, todos tenían miedo ya. ¿Por qué? Porque los líderes judíos, como dije, no solamente odiaban ya a Cristo, sino que odiaban a aquellos que estén dispuestos a seguirlo. Escucha el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Por qué le tenían miedo a los judíos? Y aquí, hermano, creo que se afirma o se confirma más bien de que cuando se habla de los judíos se está hablando de los líderes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se le tendría miedo a los líderes judíos? Adelántense conmigo los que estén con sus Biblias al capítulo 9, ¿sí? Al capítulo 9, versículo 22. Escucha lo que los judíos van a estar dispuestos a hacer más adelante. Y probablemente ya están confabulando este tipo de cosas en nuestro pasaje, ¿sí? Capítulo 9, versículo 22. Vamos a ver ese pasaje en detenimiento en las siguientes semanas. Pero escucha lo que está sucediendo. Jesucristo acaba de sanar un hombre que era ciego de nacimiento. Y hermanos, ese milagro en el pasaje vamos a ver cómo va a ser utilizado para mostrar que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero los judíos van a querer interrogar tanto al que fue sanado como a los padres del que fue sanado para ver si fue un milagro de verdad, ¿sí? Para ver qué pasó realmente, ¿sí? Y aparte de que también hay el problema de que Jesucristo no cumplía los días de reposo de los judíos, vamos a hablar de eso en un momento también. Pero los judíos, hermano, van a estar bastante enojados, y en lugar de alegrarse porque había un hombre que había nacido ciego y ahora podía ver, se van a enojar porque la fama de Jesucristo está creciendo, porque ese tipo de milagros ellos sabían de que realmente lo identificaban como el Mesías. Y escucha lo que va a suceder, capítulo 9, versículo 22. Los judíos se van a acercar a los padres de ese hombre que era ciego y los van a interrogar. Y escucha lo que dice.
Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado. Escucha bien esto. Se nos presenta a los padres de este joven ciego de miedo a los judíos. Y si tú lees los versículos anteriores vas a encontrar de que los padres le dijeron a los judíos: a nosotros no nos pregunten, vayan a preguntarle a nuestro hijo, el que ahora ya no es ciego, porque él ya es grande, que él responda, ¿sí? ¿Y por qué van a responder así esos padres? Porque le tenían miedo a los judíos. ¿Y por qué le tenían miedo a los judíos? Escucha, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga, hermano, era algo muy serio en aquellas épocas. Ser expulsado de la sinagoga no era como en nuestra época, hermano, que te expulsan de una iglesia y te vas a la del frente como si nada hubiera pasado, ¿sí? No, ser expulsado de la sinagoga en aquella época literalmente significaba muerte civil. No podías trabajar, no podías comerciar, literalmente se te había alejado completamente de la relación, y esto es lo más importante, con Dios. Ser expulsado de la sinagoga significaba ser expulsado del templo, ser expulsado de la religión. Ya no podías ir a hacer los sacrificios que normalmente tenías que hacer por tus pecados. Ya no podías acercarte a Dios libremente. Y dentro de la nación judía eras considerado como alguien que ya no era parte del pueblo. Y los judíos odiaban tanto a Jesucristo que van a empezar a cavilar ese tipo de cosas. Y van a poner ese tipo de castigos para aquellas personas que de alguna manera tengan alguna relación con Jesucristo, ¿sí? Y no estén de acuerdo con los líderes judíos de que él era un falso maestro. Hermanos, si ya nos hemos topado con este tipo de miedo en este mismo evangelio. No sé si se acuerdan, pero hemos visto el capítulo 5 del evangelio de este mismo evangelio, en el cual Jesucristo comenzó ese capítulo sanando a un paralítico. ¿Te acuerdas? 38 años paralítico. ¿Y qué terminó haciendo ese paralítico? Terminó traicionando a Cristo. Prefirió quedar bien con los judíos, con los líderes judíos, que seguir a Jesucristo. ¿Y por qué era eso, hermano? Porque la gente le tenían miedo a los líderes judíos, por ese poder que ellos tenían de expulsarte del templo. Y como he mencionado, hermanos, sinceramente yo creo que estas personas del versículo 12 que decían que Jesucristo era bueno, al ver que ellos no hablaban abiertamente por miedo a los judíos, creo que eso es una evidencia de que eran personas que no estaban diciendo de manera segura y de verdaderamente que Jesucristo era el Mesías, era el Cristo, era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Hermano, hemos estudiado eso en la epístola a los Romanos, pero el apóstol Pablo, hermano, dice de que la verdadera salvación proviene de hombres y mujeres que confiesan a Jesucristo como su Señor, ¿o no? ¿Y qué significaba eso, hermano? Significaba estar dispuesto a confesarlo donde sea. Si me llama el César y me dice voy a decapitarte si confiesas a Jesucristo como tu Señor, los verdaderos cristianos son aquellos que están dispuestos a confesar a Cristo como su Señor, a pesar de las adversidades. Pero tenemos en este contexto un montón de personas que dicen que es bueno, pero que tienen miedo porque los judíos ya estaban persiguiendo incluso a aquellos que tenían alguna relación con Jesucristo. Ahora, este es el contexto. Y en este contexto de incredulidad, de rechazo, de odio, de persecución, ahora se va a aparecer Jesucristo. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Esta es la aparición pública de Jesucristo en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esta aparición, hermanos, hay varias cosas que tiene que enseñarnos. Una de ellas es de que por si acaso, si bien Jesucristo fue precavido, y dice el texto capítulo 7, versículo 1, que no andaba en Judea porque los judíos querían matarlo, no significaba por si acaso porque él les tuviera miedo a los judíos. Él sí era precavido. Jesucristo, como hemos visto, tomaba sus previsiones, está bien, pero hermano, él no le temía a los líderes judíos. Y esto es interesante porque Jesucristo literalmente se nos dice que se va a aparecer, ¿sí? Va a hacer su aparición pública en esta fiesta de los tabernáculos, al medio de la fiesta de los tabernáculos. Algunos de los autores, a la mitad de la fiesta, ¿sí? Algunos de los autores que exponen este pasaje mencionan de que es muy probable de que Jesucristo haya escogido el día de reposo
que estaba en medio de esta fiesta para aparecerse al pueblo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque su aparición no va a ser oculta. Si bien estuvo oculto por unos días en esa fiesta, ahora que Jesucristo se va a poner a hablar y se va a poner a enseñar, lo va a hacer, hermano, con mucha valentía, con mucho denuedo. Y lo va a hacer en el templo. Hermanos, ¿dónde estaban los líderes judíos? ¿Dónde era su cuartel general, por así decirlo? ¿Sí? ¿Era el templo o no? Era el templo, ahí era su centro de operaciones. Jesucristo va a ir al templo, ¿sí? Hermano, a mí me agrada mucho cuando leo este tipo de cosas, porque ese es el Cristo al que yo sigo, ¿sí? Es un Cristo que, si bien, como hemos visto, es precavido, es prudente, pero no es un Cristo que tiene miedo y no es un Cristo que se escapa de los problemas. Es un Cristo que está dispuesto a enfrentarlos y por predicar la verdad no le va a temer a nadie. Y se va a parar, hermanos, literalmente en el templo. Ahora, no sé si te acuerdas, pero en este mismo evangelio, Jesucristo ya ha tenido controversias en el templo. Y una controversia bastante fuerte. Hemos visto esto en el capítulo 2 de este mismo evangelio, en el cual Jesucristo, en su visita al templo, hace ya bastante tiempo, más de un año ya ha pasado de ese evento, pero Jesucristo, ¿se acuerdan? Sacó a los cambistas, sacó a los mercaderes con látigos, tiró las mesas, los acusó de ladrones. ¿Te acuerdas? Hemos visto eso hace un tiempo. Y no sé si te diste cuenta, pero los líderes judíos no estaban muy felices con Cristo por haber hecho eso. ¿Por qué? Porque todo ese mercado, todo ese robo que se hacía en el templo, estaba dirigido literalmente por los líderes judíos. Entonces Jesucristo no tenía la mejor reputación en el templo, ¿sí? No tenía la mejor reputación. Y como hemos visto, tenemos un montón de personas que tienen miedo a los judíos lo están buscando, los judíos quieren matarlo. Y Jesucristo se va a parar ahora en el versículo 14, nos dice, a la mitad de la fiesta, probablemente un día de reposo, en el cual la mayoría de la gente iba a ir al templo para escuchar enseñanza, para hacer sus oraciones, para tener un tiempo con el pueblo de Dios. Y Jesucristo se va a parar literalmente ahí y les va a enseñar. Y se va a dedicar a enseñarles. Ahora, ¿cómo termina el versículo 14, hermano? Creo que es muy importante, porque escucha, dice, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, ¿y qué hacía? Enseñaba. ¿Por qué creo que eso es muy importante? Porque estamos, hermano, en un contexto en el que la gente le está pidiendo milagros. ¿Te acuerdas capítulo 6? Haznos más milagros y vamos a creer en ti. ¿Te acuerdas cómo ha comenzado el capítulo 7? Sus hermanos diciéndole, anda pues y haz milagros. Así la gente te va a creer. No, Jesucristo no va a seguir, ¿sí? Esas provocaciones, no va a seguir los deseos de las multitudes. Jesucristo se va a dedicar a enseñar. Eso es lo que Jesucristo va a hacer. A pesar de que las multitudes le pedían milagros, a pesar de que sus hermanos le van a decir, con los milagros te vas a ganar a la gente, Jesucristo sabe, no, yo he venido para enseñar. Marcos capítulo 1, versículo 38, literalmente Cristo dice eso. Yo he venido para enseñar. Esa era una de las responsabilidades primarias de Jesucristo. Jesucristo, hermano, se va a negar a hacer milagros muchas veces a mucha gente. Y Jesucristo muchas veces se va a negar a hacer milagros. ¿Por qué? Porque tenía que dedicarse a enseñar. A enseñar. ¿Y por qué esto es importante? La Biblia nos lo dice. ¿La fe es por ver milagros? Creo que la fe es por el oír, ¿o no? Y eso es lo que necesita, hermano, este pueblo. Un pueblo rebelde, contradictor, un pueblo de dura cerviz, líderes judíos, ciegos y enemigos de Cristo, multitudes ignorantes, confundidas. ¿Qué necesitan, hermano? ¿Necesitan milagros? No. Necesitan doctrina, eso es lo que necesitan. Necesitan enseñanza, eso es lo que necesitan. Y Jesucristo, hermano, se va a parar en el templo literalmente a enseñar. Ahora, no se nos va a decir específicamente, no se nos va a dar todos los detalles de todo lo que está enseñando, pero hay ciertas cosas que podemos inferir, ¿sí? De otros pasajes en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, tenemos bastantes enseñanzas de Jesucristo.
Tenemos incluso sermones enteros de Jesucristo. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son el conocido sermón del monte. ¿Has leído, hermano, ese sermón? Hermano, es un sermón bastante fuerte. Y creo que es bueno que les traiga a la memoria ese sermón, porque en un momento la gente se va a preguntar, ¿cómo éste sabe tanta escritura? ¿Cómo es que éste sabe tanto? Y en un momento Jesucristo va a hacer un contraste entre el que enseña lo que Dios dice y los que enseñan cosas que el hombre dice. Y en el Sermón del Monte, hermanos, si tú has leído ese sermón, si lo has estudiado, vas a encontrar de que Jesucristo se va a dedicar a corregir las falsas enseñanzas o las malas enseñanzas de los judíos. Al pueblo le va a decir, ustedes ¿escucharon de quiénes? De los escribas, de sus tradiciones, de sus líderes. Ustedes escucharon esto, pero ahora yo les digo, no era así. Esto es así más bien. Jesucristo en el Sermón del Monte igual va a confrontar el pecado, la inmoralidad, va a confrontar la hipocresía, va a confrontar, escucha bien, el legalismo en el que estas personas vivían creyendo que podían salvarse por sus obras, por sus méritos. Y Jesucristo, hermano, como se nos dijo en este mismo pasaje, Él testificaba del mundo que sus obras son malas. Y eso le estaba causando, hermano, ser aborrecido. Eso le estaba causando ser rechazado. Eso le estaba causando ser abandonado. Y Jesucristo por eso va a dejar de enseñar lo que tenía que enseñar. No va a hacer eso. Y esto, hermanos, es un detalle que no me puedo pasar, especialmente por mí, porque yo me dedico a predicar. Porque los predicadores, no voy a negar, tenemos la tentación, hermano, de que cuando el mensaje no es bien recibido y resulta que el mensaje te trae problemas, entonces, ¿qué tal si cambiamos un poco el mensaje? ¿Sí? O dejamos de predicar tanto. Jesucristo no va a hacer eso. Jesucristo va a continuar con el mismo mensaje, igual de contundente, e incluso en los evangelios se nos va a mostrar que su mensaje muchas veces va a escalar en tono y va a llegar al punto en el que va a hacer unas confrontaciones sumamente duras en contra de este pueblo. Pero a pesar de que este pueblo escucha, no quiere escuchar. Hemos visto eso en el capítulo 6. Jesucristo se puso a enseñar y la gente dijo, dura es esta palabra, mejor nos vamos, ¿sí? Hemos visto en el capítulo 7 que Jesucristo mismo dice, a mí la gente me odia y me rechaza, ¿por qué? Porque les enseño. ¿Y ahora qué va a hacer Jesucristo? Va a enseñar. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que el pueblo necesita. Eso es lo que esta gente necesita. Y eso es lo que un verdadero maestro como Jesucristo va a hacer, porque el verdadero maestro no se deja llevar por el populum, ¿sí? No se deja llevar por lo que la mayoría quiera, sino por, como vamos a ver más adelante, por lo que Dios quiere que se enseñe. Que el pueblo lo reciba o no lo reciba, eso no importa. Lo que importa es ser fiel a lo que Dios nos ha mandado a predicar. Y Jesucristo había venido con un mensaje que comenzó en los evangelios llamando al pueblo al arrepentimiento. Un mensaje el cual, como ya hemos mostrado y hemos visto en otras sesiones, era un mensaje el cual él estaba confrontando la ignorancia, el pecado, la falsedad, el error de los líderes incluso de su época. Hemos visto el mensaje de Jesucristo en el capítulo 6, en el cual ha confrontado a las multitudes con los ciegos que estaban, al poner su mirada en las cosas terrenales en lugar de buscar las cosas que verdaderamente importaban, que era la salvación de sus almas. Hemos visto a Jesucristo en el capítulo 6 de este mismo evangelio confrontar a las personas con su incapacidad para salvarse. Jesucristo hizo eso no le tembló absolutamente nada y confrontó a las personas con la doctrina de la completa depravación del hombre, de que ellos no se van a salvar por sí mismos, ¿te acuerdas? Ninguno va a venir al Padre si no es por quién, si no es por Él. Ninguno, va a venir a mí si el Padre no le trajere. Jesucristo los confrontó con su incapacidad. Jesucristo los confrontó con lo equivocados que estaban. Jesucristo los confrontó con cómo ellos estaban perdiendo el tiempo trabajando por cosas que perecen. Jesucristo también les presentó quién es Él, como el pan de vida, aquel que iba a dar su vida por ellos para salvarlos. Y hermano, ese no era un mensaje popular, no es un mensaje popular hasta nuestra época tampoco,
pero eso no significa que Jesucristo va a dejar de enseñar entonces. Aunque sus hermanos le están diciendo, haz pues más milagros, ¿sí? Así vas a ganar más adeptos. Jesucristo nos dice el versículo 14, se paró a la mitad de la fiesta de los tabernáculos y se dedicó a enseñar. Y ahora en el versículo 15 vamos a encontrar la respuesta a su enseñanza. Y es una respuesta, hermano, que superficialmente parece una respuesta positiva. Pero como vamos a ver a lo largo de este evangelio, no es tan positiva. Porque la gente va a odiar su mensaje. La gente va a odiar y es uno de los motivos por los cuales va a ser perseguido y va a ser muerto. Escucha el versículo 15. Y se maravillaban los judíos. Una vez más aquí estamos hablando de los líderes probablemente. La gente común, hermanos, se maravillaba de su doctrina. Pero no solamente la gente común. Los líderes mismos se maravillaban. Y aquí el apóstol Juan está utilizando una palabra que es bastante interesante, es la palabra taumazo en el griego. Hermano, esto es importante, ¿sí? Porque esta palabra, hermano, se utiliza en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo, ¿te acuerdas que los discípulos están en la barca en medio de la tormenta y están a punto de morir? Y Jesucristo se levanta, lo despiertan, le dicen, maestro, ¿qué no te preocupa que estamos a punto de perecer? Y Jesucristo, lo despiertan a Jesucristo, Jesucristo se levanta y literalmente le manda al viento, al mar, a la lluvia que se detengan y se detienen inmediatamente. Y los discípulos, después de ver tal expresión de poder, de dominio, literalmente dice el pasaje que le tenían miedo a Cristo. Y se utiliza la misma palabra maravillado, que significa, que es la palabra taumazo, que significa no simplemente estar como asombrado, sino significa como estar traumado, como haber recibido, hermano, algo que verdaderamente no puedes explicar, ¿sí? Y esto es importante, hermanos, porque lo que encontramos en el Nuevo Testamento es de que Jesucristo llamaba la atención no solamente con esos milagros extraordinarios, sino que su doctrina, su predicación igual impactaba de esa manera a la gente. Y la dejaba así de maravillada. Y como vamos a ver al finalizar este capítulo, hermano, literalmente la gente va a terminar diciendo en este capítulo, no ha habido hombre que hable como él hablaba. No ha habido un hombre, no hemos escuchado nunca que haya alguien que hable como él enseña. Que alguien tenga la doctrina que él nos ha traído y la forma en la que la enseñaba. Y la gente se nos dice en este pasaje que se maravillaban, los judíos mismos se maravillaban. Y Jesucristo, escucha, aquí nos está mostrando que para llamar la atención a las personas no necesitaba hacer milagros. Los milagros, como hemos visto, tenían un propósito. Pero era suficiente la predicación de la Escritura verdadera, era suficiente para llamar la atención de las multitudes. Y Jesucristo literalmente va a tener ahora a todas estas multitudes que probablemente están esperando ver milagros, maravilladas por cómo está enseñando y qué es lo que está enseñando. Sus hermanos le habían pedido señales. Jesucristo dice, no es necesario. Y se para en medio de la fiesta para predicar, para enseñar. Ahora, esto le va a pasar varias veces. Después del Sermón del Monte que hemos mencionado, Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, escucha lo que la gente va a decir. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Jesucristo, esto le va a suceder continuamente, porque su forma de enseñanza, su doctrina, era muy distinta a la manera en la que enseñaban en aquella época los escribas, los fariseos y aquellos que tenían cierta autoridad para enseñar. Pero en este versículo 15, hermanos, como les digo, superficialmente al principio pareciera que hay una buena respuesta hacia Cristo, pero la realidad es de que no. ¿Por qué? Escucha lo que continúa diciendo. Y se maravillaban los judíos diciendo, aquí hay una pregunta que es despectiva. Hay una pregunta que nos lleva a ver de que esta gente tiene cierto desprecio a Jesucristo. ¿Por qué? Escucha lo que dicen. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y hermanos, si
ya hemos visto este tipo de expresiones en este mismo evangelio. La gente va a despreciar a Jesucristo y lo va a subestimar con ese tipo de preguntas. Este no es el hijo del carpintero, ¿sí? Este no es el hijo del carpintero. Conocemos a su mamá, a sus hermanos. ¿Quién es pues este? ¿Sí? Aquí la gente, hermanos, se está preguntando algo parecido. ¿Quién es pues este para enseñar de esta manera? ¿De dónde sabe él? Los judíos, hermanos, estaban acostumbrados a mostrar sus grandes credenciales. Algunos decían, yo soy de la escuela rabínica de Hillel. Otros decían, yo soy de la escuela de Shammai. Yo soy de la escuela de Gamaliel. Los judíos estaban acostumbrados a lo que mucha gente en nuestra época está acostumbrada igual, para aparentar cierta credibilidad académica, mostrar ciertas credenciales. Y más o menos aquí están preguntándose esto con Jesucristo. ¿Qué credenciales tiene pues este? ¿De dónde habrá estudiado? Incluso se sabe el día de hoy de que dentro de la nación judía, después de Jesucristo se crearon leyendas acerca de Cristo. Leyendas que decían de que Jesucristo cuando nació, ¿te acuerdas? Nació en Belén, pero tuvo que escaparse y se fue a Egipto y estuvo un tiempo en Egipto. De que en ese tiempo en Egipto Jesucristo aprovechó para ser entrenado por unos eruditos, incluso fue a la biblioteca de Alejandría. Pero esos son mitos, esos son leyendas. Y esta gente pero está asombrada porque dice, ok, ¿dónde este ha aprendido? ¿Qué títulos pues tiene este? ¿Qué credenciales tiene este? ¿De qué rabí habrá aprendido todas estas cosas? Porque tiene que haber alguna explicación, ¿sí? Porque este hombre por sí mismo no puede tener tal enseñanza. Y hermanos, realmente era sorprendente la forma en la que Jesucristo enseñaba, porque como ya he mencionado, el pueblo se sorprendía, y no solamente el pueblo, sino incluso los líderes judíos se sorprendían, y se maravillaban, y se traumaban al escuchar a Jesucristo. Ahora yo creo que esto es, hermanos, el cumplimiento de lo que nos dice el salmista. Hemos leído eso, te animo a ir conmigo una vez más, Salmo 119. Ahora, el Salmo 119 yo sinceramente creo que también se puede aplicar en otras circunstancias. Yo creo, hermano, de que esto pasa en diferentes épocas. Hay personas que pueden tener muchas credenciales, hay personas que pueden tener mucha experiencia, entre comillas, pero como no tienen un estudio personal y sincero de la Escritura, son sobrepasados por los jóvenes incluso muchas veces. Eso, hermanos, pasa muchas veces. Yo he visto que sucede eso. El salmista nos dice que esto pasa. Escucha lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pero escucha, está hablando el salmista y se está presentando a sí mismo como alguien que ama la palabra, ama la ley y que está meditando en ella de día y de noche. Escucha versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Como vamos a ver en un momento, hermanos, lamentablemente los judíos y los líderes judíos utilizaban la palabra de Dios como una excusa para ellos enseñar lo que ellos quisieran. Pero a diferencia del salmista que se nos presenta aquí en este Salmo 119, que ama la ley y que realmente medita en ella, y que verdaderamente está buscando cumplirla y vivirla, los enemigos de él no. Ellos no hacen eso. Los enemigos de Cristo, como vamos a ver en un momento, no hacían eso. Y es por eso que el salmista dice, por eso me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ahora escucha el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Hermanos, es muy importante porque la gente aquí le está preguntando a Cristo, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Dónde has aprendido todo esto? Yo sinceramente creo que la respuesta es simplemente esto. Jesucristo sí, hermano, era Dios, Jesucristo es Dios, tenía una capacidad especial y todo eso. Está bien, perfecto. Pero creo que este salmo, hermano, está hablando especialmente de Cristo. Y por haber sido un hombre, que nos dice Lucas, que como cualquier otro hombre tuvo que crecer en gracia y en sabiduría, pero por haber sido un hombre que verdaderamente lo hacía de manera sincera y de corazón, él pudo sobrepasar por largo a todos sus enseñadores y todos sus enemigos, e incluso los ancianos que creían saber mucho más que él.
o que deberían haber sabido mucho más que él. Y eso es lo que está sucediendo literalmente en este pasaje. La gente más instruida supuestamente, la gente con más credenciales, la gente con más academia, está completamente sorprendida porque ¿de dónde sabe este letras? Y hermano, la respuesta es esta: Jesucristo conocía la palabra de Dios, la enseñaba, la estudiaba de una manera personal y profunda, no como lo hacían en aquella época los judíos, no como lo hacían en aquella época los maestros de Israel, que al final terminaban siendo ignorantes porque no la comprendían de manera profunda y no la estudiaban de una manera honesta. Esto es importante, hermanos, porque más allá de lo que estamos viendo con Jesucristo acá, yo voy a ser sincero respecto a esto, eso pasa muchas veces, ¿sí? Gente como los judíos, los cuales no están estudiando la palabra de Dios de una manera sincera, honesta, profunda, buscando aplicar la palabra de Dios, por más de que tengan muchas maestrías y muchos doctorados, hermano, por un hombre que verdaderamente se dedique a estudiar la palabra de Dios de manera sincera, buscando en su corazón deleitarse en la palabra de Dios y en sus mandamientos, no es raro de que jóvenes los superen. Yo he conocido a gente con maestrías, hermano, que dan mucho que desear en su teología y en su enseñanza. Porque no era específicamente por las credenciales que Jesucristo hubiera podido mostrar que él tenía la aptitud para enseñar, no. Sino porque él estaba comprometido, escucha bien esto, a predicar la palabra de Dios de manera fiel. Ese era su compromiso. Y el motivo, hermano, por el cual estas personas se maravillaban era porque no había gente que estuviera haciendo eso en su época, que esté predicando la palabra de Dios de manera fiel a lo que Dios había dicho. Si no, estaban acostumbrados a que la gente le agregue, le añada cosas, le cambie cosas. Pero escucha lo que Jesucristo ahora nos va a decir, versículo 16. Y en el versículo 16 Jesucristo nos va a presentar el origen de su doctrina. El origen de su doctrina. Y no es de que él había pasado clases con Gamaliel, no es de que él había pasado clases con Gilel o con Shammai, no es de que él se había ido a la biblioteca de Alejandría, no. Es simplemente de que él estaba siendo fiel a lo que Dios quería que él diga. Estaba siendo fiel a la palabra de Dios, hermano. Esto es importante. En el versículo 15, hermano, la gente se va a preguntar, ¿cómo sabe este letras? ¿Qué significa esto de letras, hermano? No significa específicamente solamente las letras del abecedario, sino se está refiriendo, hermano, a los escritos. La palabra letras muchas veces va a ser utilizada en otros contextos para hacer referencia a los escritos. Pablo mismo va a utilizar la palabra grama en el griego para hacer referencia a eso, a los escritos. ¿Qué escritos? Al Antiguo Testamento, hermano. Jesucristo, no sé si sabías, pero sí, Él es Dios y Él tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría, pero Él utilizaba también el Antiguo Testamento. Él mismo va a decir, yo no he venido a quebrar el Antiguo Testamento, yo no he venido a quebrar la ley y los profetas, sino a que se cumplan. Jesucristo mismo, hermano, ¿te acuerdas lo que les dijo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan a los judíos? Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Jesucristo, vamos a ver cuando terminemos el Evangelio de Lucas, de que a sus discípulos les va a enseñar, mostrándoles desde Moisés, los salmos y los profetas, que Él era el Cristo. Y hermano, Jesucristo nos dice, escucha, ¿sabes por qué estaba asombrando tanto su doctrina? Porque Él estaba siendo fiel a la palabra de Dios. Él estaba siendo fiel a lo que Dios había dicho. En lugar de basarse en tradiciones, en leyendas, en pensamientos, en ideas de hombres, Él simplemente estaba siguiendo lo que Dios le había mandado decir a través de su palabra. Escucha el versículo 16. Jesús les respondió y dijo a estas personas que están maravilladas, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano, esto es muy importante. Y esta es la característica de la sana doctrina. La sana doctrina nunca proviene de las ideas de los hombres. La sana doctrina nunca proviene de las tradiciones de los hombres como su origen, sino que proviene directamente de Dios. Los judíos estaban acostumbrados a escuchar doctrinas de hombres. Jesucristo mismo los va a confrontar con eso. ¿Qué son doctrinas de hombres?
Doctrinas de hombres, hermano, son doctrinas las cuales tú no puedes probar con la palabra de Dios. No las puedes probar. O son doctrinas que utilizan la palabra de Dios malinterpretándola y haciendo que la palabra se contradiga a sí misma. Esas son doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres también son filosofías que vienen más allá de la palabra de Dios y que provienen simplemente de los pensamientos, conjeturas y razonamientos del hombre. Y que no tienen su raíz, no tienen su origen en la palabra de Dios. Pablo nos va a advertir de eso, Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 22. Escucha lo que Pablo va a decir. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Jesucristo mismo, hemos leído hace un momento, hermano, Marcos capítulo 7, los va a confrontar a los judíos y les va a decir, ustedes están acostumbrados a enseñar doctrinas de hombres como si provinieran de Dios. Esa no es la verdadera doctrina. Esa no es la verdadera doctrina. Esa no es la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, lo que Jesucristo dice acá, simplemente hablar lo que Dios ha dicho. Yo he venido, Jesucristo les dice, a hablar lo que me envió, el mensaje de aquel que me envió. Ahora, escucha, hermano, creo que si alguien hubiera tenido el derecho, sí, quizás, si alguien hubiera tenido el derecho de ser muy, de inventarse o de presentar nuevas cosas, ¿sí? Si alguien hubiera tenido el derecho de ser muy ingenioso, ¿sí? Y presentar nuevas doctrinas, creo que hubiera sido Cristo, ¿sí o no? Es el Hijo de Dios. Pero hermano, aquí Jesucristo nos está dejando el ejemplo de un verdadero maestro y el ejemplo que Él mismo nos pone en su propia vida y en su propio ministerio. Yo no he venido a predicar mis propias palabras, dice Cristo. No, yo he venido a predicar las palabras del que me envió. Y en el contexto, como les he presentado en el versículo 15, esas palabras están ligadas a las letras. Están ligadas a los escritos que tenían los judíos, al Antiguo Testamento. Y eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. Corrigiendo más bien las falsas enseñanzas del Antiguo Testamento que los judíos tenían, como vamos a ver más adelante la próxima semana. Cómo malinterpretaban a Moisés los judíos. Jesucristo estaba corrigiendo eso. Estoy seguro que Jesucristo les estaba mostrando, como ya he mencionado, en los profetas, en Moisés, en los salmos, que todo decía que Él era el Mesías. Y hermano, Jesucristo, en medio de esta gente que se está asombrando y dice, wow, ¿de dónde tiene esta doctrina? Jesucristo dice, mi doctrina es simplemente repetir lo que el Padre me ha dado para que yo enseñe. Y como dije, si hubiera alguien que hubiera tenido quizás el derecho de dar sus propias palabras, ¿sí? Creo que es Cristo, ¿sí o no? Pero Cristo mismo va a decir, no, yo no he venido a eso. Yo he venido a enseñar lo que el Padre quiere que yo enseñe. Hermano, esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el ejemplo de Jesucristo para cualquier verdadero predicador, para cualquier verdadero siervo incluso, y cualquier cristiano. Este es el ejemplo de Jesucristo de cualquier persona que lleve la sana doctrina. Jesucristo, hermano, Él estaba sometido a la doctrina de su Padre, a lo que su Padre había revelado, a lo que su Padre le había mostrado. Pregunta, ¿tú y yo tenemos la revelación de Dios, del Padre? ¿Tenemos eso? Creo que sí. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, Pablo va a decir, Timoteo, predica la palabra, y la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Tú y yo, hermano, tenemos las palabras de Dios, por si acaso. Tenemos las palabras de Dios reveladas, escritas en todo el Antiguo Testamento y en los libros del Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué es lo que diferencia al falso maestro del verdadero maestro? Lo que lo diferencia, hermano, es la fidelidad que tiene a la palabra. Y de que lo que quiere es de que tú aprendas qué es lo que la palabra dice. No mis ideas, no lo que a mí se me ha ocurrido, no lo que yo me he soñado hoy día, no mi experiencia, no. ¿Qué es lo que la palabra dice? Eso es lo que diferencia a los falsos de los verdaderos, como vamos a ver en un momento. A los que buscan la gloria de Dios y a los que buscan su propia gloria. Y eso es lo que diferencia incluso, escucha, a los verdaderos creyentes de los falsos, porque los verdaderos creyentes van a saber discernir
aquellos que me están presentando lo que la palabra de Dios dice. Escucha lo que el apóstol Pedro va a decir, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable, y esto es importante, porque Pedro nos va a pedir en ese pasaje que hagamos literalmente lo que Cristo está haciendo acá. Si alguno habla, escucha lo que dice Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Escucha, Cristo no estuvo dispuesto a hablar por su propia cuenta. ¿Tú crees que nosotros tenemos el derecho de hacer eso? ¿Hablar por nuestra propia cuenta? La sana doctrina, hermanos, siempre es doctrina que está fundamentada en lo que Dios ya ha dicho. La sana doctrina está fundamentada en simplemente repetir aquel mensaje que Dios ya nos ha presentado en su palabra y enseñar eso. Esa es la sana doctrina. Le gusta a la gente, no le gusta a la gente, se asombren, no se asombren, rechacen, lo acepten. Es indistinto. Jesucristo dice, yo he venido a predicar lo que me ha enviado. El que me ha enviado, yo estoy repitiendo lo que Él me ha dicho que yo diga. Y como he mostrado en el contexto, los judíos saben que Jesucristo está enseñando el Antiguo Testamento. Y lo está enseñando de una manera correcta. Y Jesucristo, hermano, va a hacer énfasis en esto en el Evangelio de Juan. Escucha, déjenme leerles unos pasajes. Juan 8, versículo 28. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Escucha Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermano, Jesucristo va a decir, yo estoy sometido al mensaje del Padre. Yo estoy sometido a lo que el Padre quiere que yo diga. Y como he mencionado, eso tiene grandes aplicaciones para ti y para mí. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos lo que el Padre nos ha dicho, lo tenemos en toda la Escritura. Y desde el Antiguo Testamento, hermano, lo que diferenciaba a los falsos profetas de los verdaderos profetas era eso. Los falsos profetas son aquellos que van a hablar cosas que Dios no ha hablado. Es más, el profeta Jeremías va a decir eso en su libro, capítulo 23, versículo 16. Va a acusar a falsos profetas que, escucha, están enseñando. Están ahí en el pueblo queriendo guiar al pueblo. Pero están hablando cosas que Dios nunca habló, que Dios nunca dijo. El verdadero profeta, más bien va a decir Moisés, Deuteronomio capítulo 18, es aquel que habla las palabras de Dios. Punto. Es aquel que quiere que se entienda lo que Dios ha dicho. No es aquel que trae un nuevo mensaje novedoso, ¿sí? No es aquel que trae nuevas ideas. No es aquel que quiere que la gente entienda lo que la palabra dice, lo que Dios dice, punto. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, tú dedícate a predicar la palabra. Esa es tu misión. Tú predica la palabra. Hermano, es muy equivocado. Y los que me conocen, yo no permito esto. Gente que viene y me dice, ¿sabe, pastor? Yo creo esto. No puedo mostrarlo en la Biblia, pero yo creo eso. Esa es característica de las falsas enseñanzas. Eso no hace a alguien que está realmente siendo enviado por Dios. Eso no hace a alguien que esté siguiendo el ejemplo de Cristo. El cristiano, hermano, sobre todo los pastores y aquellos que se dedican a enseñar, si verdaderamente predican sana doctrina, lo que tienen que hacer es, esto es lo que creo y te lo voy a demostrar con este libro. Pasaje por pasaje, pasaje por pasaje, te voy a demostrar por qué creo lo que creo. Ahí está escrito. Esto es lo que Dios ha dicho. No es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, no es que yo tengo ciertas intuiciones de que eso debe ser verdad. No. Jesucristo dice, escucha una vez más, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La sana doctrina siempre tiene como origen, hermano, las palabras mismas de Dios. Siempre. Y mucha gente, hermano, no sabe cómo no entiende esto y no sabe cómo discernir esto. Vamos a ver esto la próxima semana más. Pero es muy importante que tú y yo aprendamos a discernir esto, hermano. Y esto es uno de los pasajes, hermano, por lo cual nosotros hacemos predicación expositiva. Espero que ya sepan, hermanos, qué es la predicación expositiva.
La predicación expositiva, hermano, es decir, has visto versículo por versículo, versículo por versículo, explicándote qué significa cada versículo, ¿o no? ¿Por qué hacemos eso, hermano? ¿Por qué hacemos eso? Porque yo no tengo el derecho de venir a enseñarte lo que yo quiera. Yo no tengo el derecho de venir a enseñarte lo que a mí se me ocurre. No, yo tengo la obligación de enseñarte la doctrina de aquel que me envió, Dios. Cristo mismo hacía eso. Yo tengo la obligación y la responsabilidad de enseñarte lo que dice la palabra de Dios. Punto. Eso, hermano, es sana doctrina. Y eso, hermano, es lo que ustedes tienen que aprender a reconocer. Cuando tú escuchas a alguien, no importa lo bonito que hable, no importa la buena oratoria que tenga, tú tienes que poder ver en la Biblia, a ver, ¿realmente me está explicando lo que la Biblia dice, lo que Dios dice? ¿O me está enseñando sus propias palabras, sus experiencias, sus ideas, por más de que suenen bien? Porque el verdadero predicador, aquel que sigue los pasos de nuestro Señor Jesucristo, no va a hacer eso. No va a querer entrar al pueblo y venir al pueblo con su doctrina, sino con la doctrina de aquel que lo envió. Hermano, esta es una de las características más importantes de la sana doctrina. Su origen está en Dios mismo, aquel que ha revelado su palabra. Y hermano, esto es muy importante por lo que vamos a ver la próxima semana. Porque Jesucristo mismo va a decir, ¿sí?, de que aquellos que verdaderamente son creyentes no se van a dejar engañar, no se van a dejar llevar por los pacpacos, no. Los verdaderos creyentes van a tener la capacidad de reconocer a aquellos que están predicando la palabra de Dios fielmente. Escucha el versículo 17, no lo voy a exponer ahora porque ya no nos alcanza el tiempo, pero escucha el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo va a decir, ¿sí?, aquellos que verdaderamente están en el camino de Dios van a poder reconocer que mi doctrina es la correcta, que estoy hablando realmente las palabras de Dios. No van a escuchar las palabras de Cristo como las palabras de los fariseos y de los escribas, ideas de hombres. No se van a dejar llevar simplemente por eso, sino que van a ellos poder reconocer y van a recibir la palabra de Cristo, la doctrina que Dios mismo le envió. Y esa va a ser la característica de aquellos que verdaderamente conocen a Dios, que verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios. Es algo que vamos a dejar para la próxima semana, ¿sí? Vamos a orar por hoy. Señor, te agradezco esta noche, este tiempo que tú nos das. Y Dios, tú sabes, Señor, de que el tiempo no alcanza para expresar todo lo que tu palabra tiene para enseñarnos. Pero te ruego, Dios, misericordia, porque tú avives nuestra fe, nuestro corazón, nuestra mente, para estudiar más tu palabra, conocer más tu palabra. Y te pido, Dios, misericordia, porque nos des, Señor, una iglesia, levante, Señor, un pueblo en este país que verdaderamente sepa discernir, Dios mío. Uno, la palabra que Cristo mismo nos dejó en el Nuevo Testamento, sus enseñanzas. Y Señor, el ejemplo que Él nos ha dejado de aquellos que verdaderamente predican la doctrina correcta. Señor, tú sabes cuán necesitados estamos de esto y te ruego porque obres en medio de este pueblo, esta congregación. Y te pido, Señor, de que nos convenzas, Señor, de todo lo que estamos escuchando acerca de Cristo, todo lo que Él enseñó. Y te ruego, Dios, porque levantes más hombres que quieran seguir a nuestro Señor Jesucristo con el ejemplo que Él nos dejó, de predicar lo que tu palabra dice, aunque las multitudes no lo quieran, aunque las multitudes lo rechacen, aunque las multitudes se vayan. Señor, te ruego que levantes hombres fieles que estén dispuestos a predicar lo que tú mandas, Señor, lo que tu palabra muestra, lo que tú has revelado. No dejes que nos desviemos, Señor. No dejes, Dios, que nos dejemos llevar por las ideas de hombres o personas que malinterpretan la Escritura, haciendo que se contradiga, haciendo, Señor, que el pueblo se desvíe. Te agradezco, Dios, por este tipo de pasajes y te ruego que nos guíes en la siguiente exposición también y que podamos ver la importancia, Señor, que tiene la doctrina. En el nombre de Jesús oramos. Amén.